cucas están duros, hoy los cucas están duros, hoy los cucas están duros, duros, duros y no se pueden votar. Hoy los cucas están duros, hoy los cucas están duros, hoy los cucas están duros, duros, duros y no se pueden votar. Duros, duros, duros están duros, 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 duros están duros, 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 duros están duros. Bueno, acá seguimos con otro capítulo, bueno, después ya de hablar del tema presto, ahora seguimos con el tema de la dolarización salarial y la cuasi convertibilidad. Arrancamos un poquito lo que dejamos el capítulo anterior sobre Alfonsín, que el 15 de junio del 85 hace el plan austral con el apoyo del Fondo Monetario y también de Estados Unidos, que le presta 3.000 millones de dólares a Ronald Reagan para que la Argentina no entre en default. Bueno, más o menos se respeta esta convertibilidad de un austral a un dólar prácticamente. Con un austral con 0,80 centavos de austral te comprabas un dólar. Se respeta ese medio año del 85, se respeta también en el 86, pero ya en el 87 no se empieza a respetar tanto. Los monopolios empiezan a subir los precios de vuelta y a generar inflación. Y en el año 88 se hace un descalabro inflacionario muy grande porque lo querían voltear a Alfonsín. Lo quería voltear porque tenía un perfil nacionalista. Como voltearon a Frondizi, voltearon a Arturo Illia, por no dejar entrar los bancos privados y también por defender YPF. Por ejemplo, Illia y Frondizi sacaron las privatizaciones que habían hecho los militares con el YPF y echaron a los británicos y nacionalizaron la empresa de vuelta. Entonces los británicos le dan un golpe de estado a Illia y a Frondizi, ¿no? Por eso a mí me gustan los radicales nacionalistas y también los convoco para hacer una gran alianza nacionalista, porque si no son nacionalistas acá no me sirven. Olvídate, esto para los que defendemos la bandera, como hacía Illia, como hacía Frondizi, como hizo Perón, que pertenecían a esa gran alianza nacionalista que estuvo hasta que se murió Perón, ¿no? Después que se muere Perón se acabó esa alianza nacionalista. Pero después sigue con Alfonsín. Sigue con Alfonsín y también lo bajan a Alfonsín. Vos fíjate que bajaron a Illia, que queda proscripto, igual que Perón. O sea, el radicalismo quedó proscripto, igual que pasó con el peronismo. Hasta que en el año 72, bueno, ya se levanta la proscripción, pero bueno, eso vamos a hablar después en otro capítulo, si no nos vamos por las ramas. Entonces en el 88 empiezan a hacer la inflación de vuelta, los monopolios, y generan un 3.080% en todo el año, más de 3.000% de inflación en el año 88. En cambio, el dólar subió más del 4.000%. Pero ¿qué pasó? Por lo que yo pude investigar, en el año 88 Alfonsín dio solamente 3 aumentos muy poquito, creo que 50% aumento de sueldo en cada uno de los aumentos, y se quedó muy atrás con los aumentos salariales. O sea, se pulverizaban los sueldos con la inflación terrible que estaba habiendo. Entonces la gente empezó a sentir el hambre. ¿Por qué? Porque simplemente no le daba los aumentos que se requerían, como pasó ahora con Milei. Empezaron a sacar los supermercados, la gente tenía hambre, etc. Vos fíjate que con Milei las cosas subieron 10 veces y los sueldos subieron más o menos una vez en el mejor de los casos. Yo ya les conté todo, hablé con una cajera de un supermercado, hipermercado, me dijo que estaban pagando 400 lucas por mes, no es nada. Eso ya lo hicimos en los capítulos anteriores. Pero acá en Alfonsín hubo el 3.080% durante el año 88, lo cual fue una situación dramática. Estamos hablando de que las cosas aumentaron más de 30 veces. Y los sueldos no. Entonces, también ese fue un problema por el cual cae el gobierno de Alfonsín. También hubo me parece que hubo un corralito en aquella época, con el hogar obrero, ¿viste? Hubo un corralito, ahora no recuerdo exactamente bien, pero lo puedo investigar.
porque mi vieja tenía unos ahorros en el hogar obrero y un compañero de trabajo le dice que iba a haber problemas, que retire la plata. Entonces pudo sacar la guita justito antes bueno, era poquita plata, ¿viste? Pero eh, y bueno, si Alfonsino hubiese puesto en aquella época, si existía la cuasi convertibilidad para protegerse de los monopolios, no hubiese tenido la caída que tuvo, ¿no? De todas maneras, Alfonsín pide un crédito al Fondo Monetario en el año 87 para quedar bien con los grandes poderes internacionales, pero un crédito chico, eran 1.500 millones de dólares, muy poca plata, como para quedar bien y que lo apoyen y que le digan a los monopolios, muchachos, no me suban los precios, yo le estoy quedando bien con ustedes, estoy solicitando un crédito. Bueno, Ilia también pidió un pequeño crédito, pero no se considera crédito porque eran 75 millones de dólares, nada más. O sea que, no, perdón, Frondizi, o sea que no se considera crédito eso, porque no llega a 1.000 millones de dólares. Para que un crédito se considere un crédito, tenés que pasar los 1.000 millones de dólares. Como país, ¿no? Más o menos, si es menos, no se considera deuda directamente, porque se paga muy fácilmente. Pero Menem no lo quiso pagar y le explota a De la Rúa después este crédito de Alfonsín, y los muchachos con De la Rúa se afanaban la mitad de la recaudación del Estado y no querían pagarle al fondo, y encima hicieron el corralito, se afanaron la guita del corralito, hicieron un montón de cosas que muy mal hechas, y bueno, así terminó después. Menem cuando asume también en el segundo mandato, no me acuerdo si en el año 95 o 96, pidió un crédito de 6.000 millones de dólares también, pero no recuerdo exactamente la entidad que le pide, bueno, es cuestión de revisar en internet. Pero lo que voy es que ya 6.000 millones de dólares es un crédito importante, que te puede atar de manos a un gobierno. Imagínate lo que están haciendo estos muchachos, ¿no? Imagínate lo que están haciendo estos muchachos, pero es un problema entre ellos la deuda, ¿no? Yo creo que se tienen que arreglar entre ellos, porque podríamos decir que la deuda puede ser una gran conspiración, tal vez, ¿no? ¿Qué pasa si le decimos al juez que la deuda externa fue una gran conspiración de la masonería junto con el gran imperio británico para endeudar a la Argentina? Y que solamente los masones son los que tomaron deuda para endeudarnos mediante una acción de terrorismo financiero y económico. Le atamos las manos y los pies al juez, ¿no? Va a tener que decir que la deuda no la tenemos que pagar y que se arreglen entre ellos. Tal vez no. Es un tema interesante, ¿no? Bueno, hay que hacer estudios muy profundos, como hice yo, ¿no? Para llegar a pensar de esta manera. Una manera jurídica, ¿no? De pensar. Porque, bueno, se nota que se actuó con dolo. Se actuó con dolo. Así que, bueno. Ahora quería hablar un poquito del 4-1 que hizo Duhalde, porque Duhalde hace un 4-1 en una época de depresión económica, pero los precios no suben 4, como pasa ahora. Si yo ahora, el dólar está a 1.400, hago lo que quiere hacer Kicillof, que lo quiere llevar a 6.000, entonces hace otro 4-1 igual que hizo cuando fue presidente actual, lo mismo que hizo Massa con Alberto, lo mismo que hizo, mira, lo mismo que hizo Macri, va a ser lo mismo de vuelta, se va a hacer un 4-1 y va a meter el dólar a 6.000. Y también te va a pulverizar los salarios y va a ser industricidio igual que hizo la vez pasada. Por eso no se puede seguir votando los mismos de siempre, porque están todos con la misma receta neoliberal de la devaluación acá. Y ese tipo de conspiraciones es muy peligrosa para un país, para las empresas y para todos los ciudadanos, ¿no? Siempre es mejor el nacionalismo, como hacía Arturo Illia, como hacía Frondizi, como hacía Perón, que las políticas británicas, ¿no? Pero siempre hay gente que le gusta venderse por unos pesitos sin ningún tipo de escrúpulo, ¿no? Duhalde hace el 4-1 y los precios no saltan. ¿Por qué no suben los precios? Porque venimos de la tradición argentina donde, cuando en la época de Alfonsín por ahí subía el dólar, si alguien subía el dólar, los precios, con Isabel había devaluaciones, entonces Isabel Perón, bueno, por ejemplo, con los militares, y los precios no subían,
inmediatamente, se aguantaban. ¿Por qué? Porque había industria nacional y teníamos insumos acá en la Argentina. Cuando los insumos desaparecen mediante el industricidio en la década del 90, por las políticas neoliberales, nosotros nos quedamos sin industria y sin insumos. Tenemos que empezar a importar todo de China o de otros lugares. Entonces, ese 4.1 de Dualde fue la última vez en la Argentina, por una cuestión de tradición se hizo tal vez, que los precios no suben a la par del dólar. Igual después el dólar baja un poco, a 2.70, ya con Néstor baja a 2.70. Yo me acuerdo que la nafta estaba en esa época 2.20, en el año 2003, por ejemplo. La nafta estaba 2 pesos con 20. Me acuerdo mucho del dólar porque yo en esa época estaba estudiando informática, estudié 5 años de informática e incluso había puesto un taller de computación para solventar mis gastos de estudio, donde laburaba a veces hasta 16 horas con las computadoras, haciendo reparaciones de computadoras viejas, porque las computadoras viejas no las quería reparar nadie y todos te ofrecían una nueva, porque le permitía al comerciante ganar dinero sin trabajar. Te vendo la nueva, ya viene todo instalado, toma, llévatela. Y la tuya le decían, la miramos, no tiene arreglo. Entonces la gente se empezó a correr la bolilla que yo reparaba computadoras viejas, porque tenía un conocido que se dedicaba también a reparar computadoras viejas, o hacer actualizaciones también hacía, porque tenía un Pentium 1, lo quería pasar a un Pentium 2, o un Pentium 3, y bueno, se hacía una actualización. Pero ya había salido el Pentium 4 en el año 2001. Entonces, como estaba en el rubro de informática, empecé a estar muy familiarizado con el tema del dólar, ¿no? Y fueron 5 años inolvidables de estudio en informática, trabajando sábado, domingo, feriado todos los días, se laburaba ahí, ¿no? A full laburaba. Y me acuerdo que con uno de los profesores había puesto un ciber una vez para tener una experiencia laboral, digamos, un emprendimiento, a ver qué pasaba. Y bueno, fue una muy linda experiencia. No duró mucho, ¿viste? Porque bueno, no daba un mango eso, pero bueno, me gustó la experiencia. Usé todos los repuestos que tenía para armar media docena de computadoras. Y bueno, después esas computadoras las vendí, o sea que me sirvió todo el emprendimiento. Las vendí, hice dinero, así que me gustó el emprendimiento ese. Así que algunas las permuté por una bicicleta, otra por una camioneta, otra por un auto, y con plata arriba, ¿viste? Y la iba metiendo en todos lados. Así que bueno, cuando supe Néstor, el dólar más o menos estaba a 2,70, pero cuando él se muere, en el 2010, ya había subido a 4,40, o sea, subió un 60%. Lo cual hizo una devaluación tranquila, ¿no? Porque son 7 años que él estuvo, ¿no? Hasta que, pese a que gobernaba Cristina, bueno, estaban las políticas de Néstor atrás de respaldo. Porque vos fíjate que cuando muere Néstor cambia completamente el timón del barco y se pasan a políticas neoliberales. No solamente devalúan la moneda, sino que ponen el impuesto a las ganancias, ya de manera muy drástica. En el 2014, yo recuerdo que Moyano salió a quejarse y dijo que justamente que el trabajo no es ganancia y que no estaba bien, por eso yo estoy completamente en contra del impuesto a las ganancias sobre el trabajo y estoy decidido a sacarlo, ¿no? Directamente el impuesto a las ganancias para los trabajadores. Voy a hacer un programita sobre eso. Otro capítulo más. Sube el 60% el dólar a lo largo de 7 años. Quiere decir que por año subía menos del 10%. Pero hubo una inflación natural durante estos, del 2003 al 2010. ¿Por qué? Porque los precios se tenían que acomodar a la devaluación de la moneda. Si vos tenés un dólar a 4 y antes estaba a 1, obviamente que los precios se tienen que multiplicar por 4, ¿no? Yo me acuerdo que después el taller de computación se fundió en el 2007 más o menos, porque Néstor saca el ahora a 12, y como había metido mucha gente en el Estado, mucha gente se prendió a sacar con tarjeta. ¿Por qué digo la gente del Estado? Porque el monotributista es muy difícil que tenga tarjeta, porque
generalmente vive al día y no puede, no tiene la capacidad de ahorro. Entonces toda la gente del Estado empezó a comprar computadoras nuevas, impresoras nuevas, un montón de cosas, entonces las computadoras no las reparaban, y bueno, fue ahí donde se fundió el taller que yo tenía de computación. Yo también estaba estudiando ingeniería electrónica, así que bueno, me gustaba tener con el objetivo de manejar muy prodigiosamente una productora artística, porque yo, como estudié siempre la rama del arte y la música hasta esa época, quería combinarlo con este tipo de ingenierías, porque mi objetivo también era ser productor, ¿no? Pero bueno, después me metí a estudiar y nunca paré de estudiar. Hasta el año pasado. Dije, el año pasado ya por ahora no estudio más. Después de ya había estudiado 10 años de economía, del 16 al 25, dije basta. Entonces me fundí con el taller de computación por el ahora 12 que sacó Néstor, en las cuotas, ¿no? Bueno, hoy en día tenemos un mercado dolarizado y sube el dólar y sube todo inmediatamente al otro día, ya, o en el momento, ya te están modificando los precios cuando hay devaluación. Eso antes en Argentina no pasaba. Vos devaluás la moneda en la década del 70, del 80. Y los precios se iban subiendo después, de a poquito, como para ayudar al gobierno y dar una mano a que por ahí la devaluación no se sienta tanto, ¿viste? Pero en el caso de Alfonsín iba al revés, subían los precios y después subía el dólar. Porque, como te decía, la hiper la producía los monopolios, ¿no? Yo no sé si estaba planificado la caída de Alfonsín, si fue de común acuerdo o no, porque lo misterioso de todo y lo llamativo fue que en el año 88 la cosa se revierte y subió más el dólar, subió más de 40 veces el dólar y los precios subieron, iban por detrás del dólar, lo cual me llamó la atención eso, que el gobierno devalúe el dólar para generar inflación. Es muy llamativo eso, y por ahí ya estaba planificado que iba a subir Menem para llevar a cabo el consenso de Washington con la entrega de todo el patrimonio, que yo no le llamo privatización, sino que le llamo expropiación neoliberal, imperialista, ¿no? Cuando viene el gran imperio y te pide todo, no es una privatización, sino que es una expropiación neoliberal imperialista. Son dos cosas diferentes, ¿no? Así que bueno, ahora ya cortamos este capítulo.